y a la que continúa siempre el programa La Voz del Defensor. Convocado, bueno, en este caso, sí, te escucho. No, básicamente vos tuviste la oportunidad de poder expresarte frente a los representantes de Norte, de Sur, Transnea. Básicamente, contame un poquito, o contarle al público misionero, digamos, que en este caso, digamos, cuál es la situación de Formosa frente a la realidad que nos siguen planteando desde el país central. Pues yo digo un país central, nosotros sabemos que la cosa se maneja allá, lamentablemente, y hay que decirlo en ese contexto, y nosotros, los que somos periféricos a esa realidad, lo tenemos que adoptar. ¿Por qué? Porque seguimos sosteniendo nosotros, yo al menos sigo con la vieja teoría de Lorenzino, que lamentablemente al no ser vinculante muchas de las cuestiones no son, digamos, posibles, porque son miradas, son propuestas de realidades que en definitiva no la tenemos. Pero en este caso también quiero destacar la posición con respecto a la desdolarización de las tarifas, que me parece muy importante, porque de última son riqueza nuestra y nosotros lo estamos poniendo en un contexto internacional, cuando primeramente para nosotros, no digo que no esté en un contexto internacional lo que sobra, pero ¿qué es lo que está pasando en ese contexto? Que para nosotros sigue siendo una realidad muy lejana, porque no es lo mismo el valor en dólar que el valor en peso, digamos, y es la vieja dicotomía, digamos. Pagamos en dólares y cobramos en pesos, digamos, nosotros los salarios, ¿no? Bueno, empecemos con que vos nos pongas el contexto en relación a Formosa, Misiones, obviamente, creo que son realidades similares, ¿no? Sí, a ver, la audiencia pública de la cual participamos es la relativa al transporte de energía. Claro. Obviamente, es decir, para toda la gente, es decir, sabemos que hay tres estamentos, digamos, que son los que se manejan en la energía eléctrica, que es la generación, el transporte y la distribución, donde la distribución está a cargo en cada provincia, digamos, por parte de empresas que pueden ser públicas o privadas, pero pronto también vamos a tener la audiencia pública de generación, y esta audiencia pública del transporte de energía era importante para nosotros para conocer, digamos, cómo iba a darse el nuevo sistema, ya de una virtualidad absoluta, digamos, más allá de que nosotros siempre dijimos y ratificamos que estas audiencias públicas continúan siendo virtuales, digamos, porque desde las que tuvimos en su momento, cuando estuvo Aranguren, digamos, a cargo del Ministerio de Energía, siempre las informaciones que necesitamos la Defensoría del Pueblo para poder defender los derechos económicos y también poder hacer planteos, digamos, a estas grandes empresas, que vamos a, no me voy a cansar de repetir, que son todas brazos de un gran pulpo, es decir, porque acá Transnea, Transener, Transnoa, es decir, son, digamos, empresas que pertenecen a distintos accionistas que entendemos han trabajado siempre en forma coordinada, no solamente para no invertir en obras necesarias, y fundamentalmente, es decir, encontraron en su momento, en el año 2015 en adelante, la posibilidad de dolarizar las tarifas con aumentos exponenciales, es decir, realmente hasta se llegó a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó, digamos, que los aumentos tenían que ser razonables, no confiscatorios, graduales, pero bueno, nada de esto se cumplió y se continuó, y nosotros lo que hemos planteado desde la Defensoría del Pueblo en relación al transporte de la energía es que fundamentalmente se analice la posibilidad de parte del ENRE de no conceder en este momento, digamos, ningún tipo de aumento en el transporte de energía. ¿Y por qué esto? Esto no es caprichoso. Hoy por hoy
dentro de una emergencia sanitaria y de una emergencia social y económica, nosotros entendemos que los usuarios no pueden soportar ningún tipo de aumento. Aparte, es decir, posteriormente, Alberto, esto vamos a tener un aumento, yo creo que importante, siempre concedido por el ENRE, por la Secretaría de Energía de Nación, de lo que es la generación de energía, y todo eso se va a trasladar a las transportistas de la provincia, y las transportistas de la provincia lo van a trasladar a los usuarios. Entonces, hoy hablar de subsidios y hoy hablar me parece de que no se puede hacer un análisis, digamos, segmentado de lo que es la tarifa eléctrica a nivel nacional, porque es mucho trabajo, porque implica desmenuzar muchas variantes. Me parece que se eligió el camino más fácil, más rápido, que es el de la audiencia pública y el de permitirle a estas empresas, digamos, pedir ciertos ajustes, digamos, en los montos que necesitan, según ellas, para funcionar. Lo que sí nosotros sabemos que en el norte, sí, en el caso de Trasnea, en el caso de Trasnoa, porque lo hemos escuchado también con el defensor del pueblo de Salta, digamos, funcionan muy mal. Es decir, cuando hay una salida de servicio, imagínate que nosotros tenemos que ir a la página de Camesa, y en la página de Camesa es muy difícil acceder y simplemente te menciona de que hay, digamos, alguna irregularidad que se está investigando. Entonces, nuestra impotencia es de que estas empresas que están hace años, porque hace años que están en la Argentina y que manejan todo el sistema energético nacional, no sean obligadas por parte de las autoridades nacionales, por parte del ENRE, por parte de la Secretaría de Energía de Nación, a tener por lo menos una oficina o una delegación en cada provincia o en cada región, donde podamos nosotros mandar un WhatsApp, mandar un correo electrónico, hacer una llamada por teléfono y decirle, a ver, por qué se cayó el sistema, por qué se cortó el transporte de energía. Es decir, eso es hoy imposible. En más, es imposible, para que lo entienda la gente, es imposible entrar a sus plantas transformadoras porque ni siquiera tienen empleados, digamos, en las provincias o en las regiones del NEA o del NOA. Eso es una cosa que es un sinsentido muy fuerte, más allá de la falta de inversiones que tienen. Hay una falta de empatía, digamos, para con... Nosotros somos sus clientes, es decir, nosotros no hablamos de clientes, hablamos de usuarios, pero de hecho, ni siquiera a las distribuidoras de Formosa, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, ni siquiera, digamos, prestan algún tipo de colaboración, o hay algún comunicado de por qué se cae el sistema, de por qué se corta, por qué nos dejan sin un servicio público que es esencial. Yo no escuché, digamos, la ponencia de Alejandro Amor, pero bueno, es decir, de hecho debemos estar coincidiendo en que la energía es como el agua, es decir, es un servicio público del cual hoy no nos podemos ver privados, y por eso es que desde el norte estamos insistiendo, y hoy está, digamos, dentro de un contexto que se ha puesto, digamos, en la agenda pública, que es el de la tarifa regional diferenciada. Nosotros tenemos que seguir exigiendo dos cosas que creo que se deben modificar en forma inmediata. Una es la modalidad de la naturaleza de las audiencias públicas. Si vamos a seguir o vamos a continuar haciendo audiencias públicas, que como yo lo dije y sin querer coincidimos muchos defensores del pueblo, que son solamente para hacer catarsis de lo que implica la situación de los malos servicios y de los altos costos de los servicios energéticos a nivel, digamos, de cada región, que no se condice, digamos, con la realidad económica y social de cada región. Tenemos que ver cómo la audiencia pública tenga, a través de los participantes,
algún tipo de vinculación que sea obligatoria o que permita que lo que nosotros manifestamos sea después considerado, analizado y por lo menos tenido en cuenta, porque realmente, es decir, los planteos que hemos llevado de las pymes, de los usuarios residenciales, de los usuarios comerciales, hoy por hoy, digamos, eso ha sido solamente una participación virtual y realmente con un resultado virtual, porque sabemos que las audiencias públicas hoy se convocan para informarnos a los defensores del pueblo y a los participantes, es decir, de cómo, cuándo y cuánto, es decir, nos van a aplicar aumentos ya sea en el transporte o en la generación o en la distribución de energía eléctrica. Entonces, primero que hay que cambiar ese punto. Y segundo, es decir, por otro lado, que toda la información, digamos, de las empresas se nos sea brindado con la antelación suficiente para ser analizada. Y a posteriori también la fiscalización más eficaz, más permanente, digamos, de los organismos de contralor y fiscalización sobre estas empresas, porque a la postre estas empresas terminan haciendo lo que quieren, digamos, sin invertir, sin dar ni siquiera un comunicado o un informe de por qué se cayó el sistema o por qué nos dejaron a todo el norte, digamos, sin energía. Y al usuario no le interesan las sanciones, es decir, a los usuarios lo que nos interesa es tener un servicio de calidad, ininterrumpido y a un costo que sea razonable, es decir, a un costo que sea pagable de acuerdo al contexto de cada región. Insisto, por último, Alberto, en una cuestión, es decir, acá hay muchas cosas que son inentendibles. No podemos comprender de que la energía se produzca acá en el norte de la Argentina, se la transporte hacia Buenos Aires y desde Buenos Aires, digamos, vuelva hacia el norte cobrándonos el transporte de la energía. Es decir, es algo que, digamos, los entendidos en esta materia deberían abocarse a esta temática y ver cómo donde se genera la energía, es decir, el transporte, bueno, ya venga desde Corrientes directamente o desde alguna otra, desde algún otro lugar de generación. Pero ¿por qué tiene que ir hacia Buenos Aires y a partir de allí, es decir, pagar todo el transporte de energía? La verdad que es un sinsentido y es algo que es la matriz energética que tiene hoy la Argentina y que nosotros vamos a continuar peleando, digamos, desde la Defensoría del Pueblo para que eso se modifique. Yo creo fehacientemente, Leonardo, de que más allá de la realidad histórica, digamos, que coincidimos plenamente el proceso de catarsis, creo que hay una realidad un poquito quizás más efectiva en los términos de que hoy nosotros los defensores del pueblo, fíjense que a nivel acá local nuestro, por ejemplo, la provincia de Misiones, acá no se habla de nada de esto, excepto esto que hoy se está produciendo acá, en este programa, y están tomando conocimiento muchos vecinos de la ciudad de Posada y la provincia, de que a nivel nacional el debate está instalado. Primero hoy por el transporte, que sabemos que es fundamental. Ahora viene una audiencia pública para la discusión sobre la generación de energía, pero que no la estamos teniendo acá, siendo que somos una provincia básicamente electrodependiente y que básicamente no tenemos alternativa. Y por eso la energía es esencial. ¿Por qué? Para poder tener agua necesita la energía. Y esto es lo que muchas veces cuesta entender. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un territorio, para decirlo, que recibimos el agua por caída natural o por declives propios de la naturaleza. No, necesitamos sistema de bombeo. Entonces, se genera agua en un lugar determinado y esa agua, para que llegue a los lugares más recónditos de la ciudad, necesita bombeo. Significa que todo el día hay una bombita prendida ahí que está empujando el agua. ¿Saben lo que necesitamos nosotros en ese caso? Energía eléctrica. Se convierte, la energía tiene el mismo valor para nosotros que el agua. Es esencial. Entonces, el debate hay que empezar a darlo y yo creo que en ese sentido
yo creo que esta discusión, que por ahí que estás participando directamente vos, que la próxima voy a tratar de por lo menos meter un bocadito, por lo menos en materia de generación de energía, justamente atendiendo eso. Somos una de las provincias que generamos energía en Misiones, que está afectada permanentemente, que somos, digamos, tenemos un proceso histórico desde hace casi 40 años, un poquito más, donde obviamente hoy a nosotros nos siguen cobrando en dólares, como es, y nosotros recibimos el salario en pesos, no tenemos nada que ver una realidad con la otra. Y coincido plenamente, me parece un despropósito totalmente en contra de los intereses, no solo de los misioneros, sino de los mismos argentinos en términos generales, que nosotros tengamos que llevar la energía a Buenos Aires de allá que nos venga. Sabemos que no se puede, digamos, guardar la energía, porque obviamente hay que consumirla básicamente, más cuando la energía está producida. Entonces digo yo, ¿cuál es el propósito de hacer este recorrido? Si estamos acá a 70 metros, fíjese que Yacyretá para nosotros acá está a 72 kilómetros, fíjese lo que estamos hablando. En el otro caso, 1100 kilómetros, y después de otra vez 1100 kilómetros, cuando lo único que tenés que hacer es tener un tendido conectado a la red principal de los 300 y pico, 32 kilovolts, no sé cómo es, básicamente para que llegue a Misiones. 70 kilómetros, increíble, increíble lo que nos está pasando a los misioneros, básicamente. Y este es un reclamo que la vamos a seguir haciendo, y yo voy a compartir y voy a acompañar plenamente, un reclamo que hay que hacerlo al proceso de gobierno federal, a ese federalismo histórico que nosotros defendemos, pero que básicamente tenemos mucho que reclamarle, porque entiendo claramente que no deja de ser proselitista el concepto, y que la realidad no la vemos porque no cambia nuestra realidad. Entonces, ojalá hoy el gobierno nacional se plantee y diga aumento. No, mira, te cuento dentro de la ponencia de Alejandro uno de los puntos que me parece esencial tener en cuenta. De 3.000 a 7.000% ha sido el aumento que ha sufrido la tarifa en estos últimos 5 años en materia de energía eléctrica. El salario ha llegado a un 200%. O sea, fíjese la relación, Leonardo, que es abismal. Me parece un dato de la realidad tan importante poner sobre la mesa a la hora de discutir el tema del aumento, porque él parte de lo que nosotros también creemos esencial, digamos, la pobreza energética como uno de los indicadores para poder saber cuál es la posibilidad de pago que tiene una familia, porque en realidad la pobreza energética tiene que ver con eso, digamos, la sumatoria de lo que es servicio en un porcentaje que no sea superior al 10%, que es lo que debería insumir todos los servicios, y no como sucede acá. Digamos, hoy estamos en un proceso donde el 40% de consumo de un salario lo tienen los servicios, entre el 30 y un 40%, y con el resto tiene que vivir. Me parece que son cuestiones que hay que ponerlas sobre la mesa y fijarnos como meta para poder alcanzar alguna vez en este debate histórico que tenemos nosotros, los defensores, que lo vamos a tener inclusive, que ya lo venimos teniendo, con respecto a las distintas situaciones que sabemos que no se cambian de la noche a la mañana, pero que en algún momento hay que decirlas. Entonces nosotros hoy, los defensores, estamos teniendo una posición clara. He visto que participó Lorenzino, Guido, que me parece que históricamente él rehusaba la participación justamente porque manifestaba esto, digamos, que era un punto de catarsis, pero lo está haciendo. Entonces, creo que son nuevas oportunidades y nuevas formas de expresarnos. Yo creo que, de alguna manera, Alejandro Amor expresó lo que sentimos todos, digamos, los defensores. A vos, obviamente, esta posición que tenés claramente, te conozco, sé lo que pensás con respecto a todos estos temas, somos muy coincidentes, y que obviamente sigo pensando que estamos en el norte, y por más que me digan que no, y el centro para nosotros es casi como hablar de Francia o Inglaterra, está allá. Y la realidad nuestra sigue siendo tan distante que sigue siendo una enorme preocupación que tengo como defensor del pueblo, porque obviamente seguimos en un debate histórico donde no deja de ser un concepto el federalismo, y en la práctica no lo vemos que se baje. Y me preocupa que el gobierno pueda autorizar, el gobierno nacional, nuevos aumentos. ¿Cómo ves vos esa posibilidad, Leonardo? A ver, sí, en la cuestión de las nuevas autoridades del ENRE y también del gobierno nacional. Yo tuve la previa, Leonardo, estuvimos ahí, vos sabés lo que sucedió, digamos, pero que básicamente puse mi bocado y me quedé ahí porque yo digo, bueno, pero tenemos que debatir muchas cosas con respecto a este tema.
seguro, es decir, hoy por hoy quizás hay una mirada de que lo que vos mencionabas, con los aumentos que hemos tenido anteriormente de la energía eléctrica y sumarle quizás otros aumentos que por más que sean pequeños, digamos, en lo que hace al transporte, a la generación, cualquier tipo de aumento hoy en un servicio público esencial impacta muy fuerte en el bolsillo de cualquier usuario, de cualquier ciudadano del norte argentino. A ver, acá es inentendible, digamos, de que las tarifas de energía eléctrica, por distintas cuestiones o variantes, tengan un costo menor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nosotros en el norte, que somos electrodependientes, tenemos un costo muchísimo más alto. Y como vos bien decías, Alberto, decir, a ver, para tener agua necesitamos también poner en funcionamiento un motorcito en cada casa que eleve eso, digamos, que eleve el agua, digamos, a cada uno de los tanques. En muchos barrios de nuestra ciudad también sucede lo mismo. Y ahí, ¿qué pasa? Es decir, que eso aumenta el consumo de la energía eléctrica. Ha aumentado el consumo de la energía eléctrica en pandemia también. ¿Por qué? Porque la gente está más en su casa. Es decir, vemos miles de reclamos que tenemos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, donde los consumos se han elevado exponencialmente, porque no solamente la gente está más en sus casas, sino también que se utiliza más el agua potable, con eso se utiliza más energía. Bueno, eso que hablábamos de, o me mencionaba de Alejandro Amor, de la pobreza o de la, digamos, de la pobreza energética, y también de la dependencia energética que tenemos en lo que respecta a nuestro salario, es decir, o a ingresos que son de hasta de un 50% o más. Entonces, imagínate vos que al pagarse otros servicios públicos esenciales, que es lo primero que hace la gente, porque tenemos que dejar en claro que la gente, los usuarios, tienen una responsabilidad de que cuando aquel que es dependiente o el que trabaja en una empresa privada, digamos, o lo que fuera, o un monotributista, cuando tiene una obligación, lo primero que enfrenta, digamos, y cumple es con el agua, con la energía eléctrica, para no quedarse sin los mismos en sus hogares. Ahora, la verdad que después, con el costo que están teniendo los alimentos, los medicamentos, es decir, y la vida en general, no le queda absolutamente nada de sus ingresos, de su trabajo, para hacer frente al resto de sus necesidades básicas. Entonces, esa es una situación, digamos, que se tiene que discutir, que la tenemos que seguir poniendo sobre la mesa desde la Defensoría del Pueblo, y fundamentalmente algo que, insisto, a ver, que las empresas nos digan dónde están las inversiones, que nos digan qué han hecho en los últimos tiempos, porque es decir, el transporte de energía eléctrica sigue y continúa siendo deficiente. Hay un poco de viento y nos quedamos, o una tormenta y nos quedamos sin energía eléctrica. Y bueno, cuando se destruye un equipo de energía eléctrico, un lavarropa, una heladera o lo que fuera, o un freezer, es decir, también es muy difícil que las distribuidoras se hagan cargo de esos daños. Entonces, acá hay una falta de inversión muy grande por parte de las empresas, y que nos digan, que nos informen, porque, es decir, o no las hicieron, que yo creo que no las hicieron a las inversiones, y por otro lado, si las hicieron, bueno, ¿dónde están? Y para eso también necesitamos tener, porque pareciera ser que somos realmente Kelper, digamos, de la energía eléctrica en el norte argentino, es decir, ni siquiera sacan un comunicado o una información. Esto que vos estás haciendo, Alberto, es muy importante, porque yo veo cómo lo que es el transporte de energía eléctrica en los medios de comunicación en Buenos Aires
tuvo una gran cobertura, pero en el norte no fue así. Quizás los usuarios ni siquiera están enterados, pero eso no es una casualidad. Yo creo que de repente es adrede decir por qué, y cada vez lo que se busca es que haya menos participación en las audiencias públicas. ¿Y por qué? Porque los responsables de las pymes, los dueños de las pymes, también han entendido que cada vez que van a una audiencia pública, después todo lo que dice cae en saco roto y no hay ninguna responsabilidad por parte de nuestras autoridades en que dicen que los escuchan, pero está bien, pero son muy ceremoniosos, pero al momento de tener, digamos, que evaluar esas manifestaciones no las trasladan, digamos, a la realidad. Entonces, yo creo que es muy importante de que, vos fíjate que la audiencia pública es el acto democrático más puro que existe, porque permite la participación de quien quiera ser, de quien se inscriba y quien quiera manifestarse al respecto, aun cuando no sea técnico ni nada por el estilo. Pero digo, hay que tener un mayor respeto por la gente, y hay que exigirle a las empresas de que tengan una delegación, que tengan una oficina en cada provincia o en cada región, para que se hagan cargo de la información y de las deficiencias muy fuertes que está teniendo Trasnea, y también en el caso de Trasnova. Es decir, todo el norte argentino está dependiendo por ahí, al punto, Alberto, que nosotros hemos iniciado acciones judiciales porque Transener dice que no es Trasnea, pero es decir, cambian de nombre, cambian de cascarón, pero son los mismos, son las mismas empresas que manejan todo el transporte, y que realmente, es decir, hoy por hoy, yo creo que en lo que me preguntabas, se irá a dar alguna autorización con un porcentaje que no es el que piden las empresas, pero también si se da alguna autorización, digamos, para aumentar el precio del transporte, lo que pedimos es que haya fiscalización y control hacia dónde va dirigido, es decir, el dinero que recaudan esas empresas, porque no está mal que ganen dinero, lo que está mal es que presten un servicio deficiente y que no hagan las inversiones que necesitan las distribuidoras y que necesitan también otras empresas para que tengamos un fluido eléctrico en forma ininterrumpida. Cosa imposible, ¿no? Así miramos el contexto actual, digamos, sabemos y tenemos claro que sopla un viento y nos quedamos sin energía eléctrica. Por eso quiero hacer hincapié obviamente en esto que está diciendo Leonardo Gianluca, que tiene que ver con la inversión, digamos. Han ganado dinero durante muchos años, y mucho dinero, ambas empresas. Las empresas, si no le hubiese sido rentable, no iban a seguir estando en la Argentina. Creo claramente que han ganado mucho dinero y van a seguir haciéndolo. En ese sentido, creo que lo que no han hecho, además de ganar dinero, invertir en estructura, digamos, en esa necesaria estructura para poder trasladar la energía como corresponde, y que no tengamos la situación de que sople un vientito y nos quedemos sin energía eléctrica. Así que hay mucho por hacer. Creo que el debate se inicia, nosotros no vamos a claudicar en este sentido. Creo que los defensores del pueblo, y en mi caso particular, lo digo claramente, no creo que haya motivo para el cual se haga una concesión de aumento. Creo que básicamente los entes de control tampoco han hecho mucho para que esto sea real, digamos, en materia de estructura, digamos, no han controlado, no han exigido, cuando ellos tienen los entes contralor, digamos, tienen la responsabilidad directa de ver hacia dónde ir. Y creo que va a ser una situación en la que pero significativamente, digo, nos tenemos que manifestar con mucha más fuerza que nunca con respecto a cualquier aumento, ya sea por transporte, generación de energía, porque básicamente hoy el salario sigue estando, pero muy por debajo, y estamos en un proceso casi de un 40% de pobreza
en la Argentina. Por ende, tenemos que tener mucho más contundencia cuando decimos no hay ningún tipo de correlatividad que le podamos justificar para decir básicamente un 3%, un 2%, un 1%. Creo que no hay ningún tipo de acción que permita, digamos, la posibilidad cierta. Por eso mi pregunta estaba ahí y por eso mi preocupación, básicamente, porque sigo pensando que la realidad para el ciudadano común y corriente, para el salario argentino, para decirlo en técnica más simple, está muy, muy depreciado con respecto a la posibilidad de poder asumir cualquier tipo de aumento. Hoy, como está, cuesta asumir. Imagínate si estamos hablando de un pequeño aumento. Así que, Gianluca, como siempre, enorme placer tenerte en el programa y seguiremos charlando. Yo creo que esto abre el debate, el primer pasito, digamos, esencial, ¿no? Y ponerlo en contexto para nosotros, los milloneros, es muy importante. Así que agradezco tu mirada y tu posición siempre clara con respecto a las tarifas, básicamente los servicios. Siempre vamos a tener en este sentido una posición fuerte, porque entendemos que lo que tiene sentido, la vida básicamente del defensor del pueblo tiene sentido en cuidar, digamos, que el acceso a la red de todos los servicios, pero que ese servicio no implique de alguna manera el deterioro definitivo del depreciado salario que estamos hoy percibiendo en la Argentina. Gracias, Alberto, y bueno, saludo a toda la gente de Posadas y de Misiones.